Con mucho gusto, en este momento vamos a hablar acerca de la contabilidad básica general. Es muy importante que todas las personas tengamos conocimiento de contabilidad, no solamente las personas que están inmersas en el aspecto contable, ya que en muchas ocasiones tenemos dinero en nuestras manos, tenemos la posibilidad de cobrar un sueldo y si no tenemos una organización buena, llega un momento, pensamos al contar ese dinero que hemos tenido un robo, una pérdida, pero no es así. Si nos organizamos con estos aspectos básicos de la contabilidad, nos percatamos, nos damos cuenta de que lo hemos gastado. Empezamos a registrarlos y observamos que no tenemos una organización administrativa financiera. Entonces, por esa razón es conveniente que todos tengamos esos conocimientos. Y bien, la contabilidad es muy importante por esa razón. Y la contabilidad permite que registremos de una manera organizada, correcta, bajo normas y procedimientos, todo lo que sucede en la actividad diaria de una persona, de una empresa sobre todo, para poder saber los resultados, para poder organizarnos, anticiparnos, asesorarnos prácticamente en lo que estamos utilizando nuestro dinero y para utilizarlo de una mejor manera. Esa es la gran importancia. Y una empresa, pues dar la información a gerencia, asesorarle, prevenir cualquier riesgo, cualquier circunstancia para poder existir económicamente de la manera más positiva. Bueno, entonces empezamos. En la antigüedad ya se establecían aspectos contables con la nueva escritura de los mayas, los nudos que hacían para escribir, los hilos donde se guardaba la producción para épocas de vacas flacas, que eran los bancos de ahora. Y fueron formando empresas de a poco donde se observaba la necesidad de esta organización. Y es así como conocemos el proceso o ciclo contable, que son todos los pasos que se realizan organizadamente y de acuerdo a normas contables de todo lo que va sucediendo en la empresa. Todo el proceso, los pasos en que se organiza toda la documentación para poder tener una información válida y precisa, ¿no? Entonces, empezamos en el proceso o ciclo contable con los documentos fuente, que son todos los documentos comerciales que aparecen en el mercado. Ocurre que muchas veces las personas eliminamos un documento, por ejemplo, una factura de pago de luz, de algún servicio básico. Pagamos y lo eliminamos. Pero ¿qué tal si en algún momento sucede que tengamos que hacer algún reclamo? ¿Con qué documento nosotros validamos esa situación? Entonces, a partir de ahora, con este conocimiento, pues todas las personas deberíamos guardar, conservar la documentación, tener una organización en casa, en una carpeta, no es nada difícil, y podemos tener la información a la mano. La ley establece que deberíamos guardarla por 7 años. Entonces, los documentos comerciales los utilizamos diariamente en cualquier actividad y tenemos como clasificación los documentos comerciales negociables y los no negociables. Como su nombre le indica, los negociables son aquellos que al momento de su presentación significan un cambio, un medio de pago. Y entre los principales tenemos al cheque, a la letra de cambio, al pagaré, inversiones. Vamos a hablar del cheque. El cheque es uno de los documentos principales del medio económico en el que nos desenvolvemos y por el cual podríamos tener serios problemas. Por ejemplo, una orden de prisión por el mal manejo. Por eso es que siempre se les dice a los estudiantes y a todas las personas como consejo, si tú crees que puedas ser organizado y manejar bien una cuenta corriente, ábrela, porque eso te abre un sistema crediticio en todo momento. Pero si no vas a tener esa organización y solamente lo tomas como un asunto de poder, vas a estar mal, porque te pueden protestar cheques, te pueden cerrar cuentas y en un futuro, cuando tú desees algún crédito, pues la banca te negará. Entonces hay que saber manejarla bien. Para eso se realiza una conciliación bancaria, que no es sino combinar conocimiento de tu estado de cuenta con tu talonario de la chequera.
Bueno, vamos a empezar a conocer qué clases de cheques tenemos en nuestro país. Y tenemos ahora el cheque nominativo como primero. Ya no existe el portador por las diferentes circunstancias de peligro que existían y es necesario que ahora sea nominativo, es decir, que conste el nombre de la persona o empresa a quien tú diriges ese cheque y este se llamará beneficiario. Tenemos también el talonario deberá contener los mismos datos que tiene el cuerpo del cheque, pero además tendrá unos casilleros donde tú puedes colocar los depósitos, los cheques que vas girando, realizar restas y sumas correspondientes. Sin embargo, ese no es tu valor real, tu saldo real. No es así, sino cuando tú realizas la conciliación bancaria. Este cheque es un poquito peligroso porque si se te lo pierde o te roban, es fácil que en la parte posterior pues coloquen tu firma o de alguna manera establezcan mecanismos para que en caja de los bancos se pueda cobrar este cheque. Entonces tenemos como segundo lugar el cheque certificado. No, perdón, hablemos primero del cheque cruzado. Este es un poco más seguro y se lo cruza con dos líneas inclinadas en la parte izquierda del cheque o un sellito que diga cruzado que nos permitirá solamente depositar ese cheque. No se puede cambiar en ventanilla, en caja. Entonces nos da la posibilidad de que hagamos un seguimiento y posiblemente lleguemos a dar con la persona que logró tener nuestro cheque. Luego tenemos el cheque certificado. Este es el cheque más seguro que tenemos en el medio porque certifica los fondos por los cuales tú giraste ese cheque. Pero para que sea efectivo debes acercarte a tu banco, pedir que te certifiquen, te cobrarán un porcentaje, una cantidad es diferente en cada entidad financiera, pero luego ese cheque lo pueden recibir en cualquier lugar, incluso en las empresas públicas de nuestro país te dicen no recibimos cheque excepto si es certificado porque certifica esos fondos y por tanto al ser nominativo solo va dirigido a esa persona o empresa, pero si se produjera una pérdida de ese cheque o un robo no podrían cobrarlo y tú tienes la posibilidad de volver al banco y pedir que te quiten esa certificación para poder movilizar esos fondos que tú hiciste que te bloqueen mientras estaba certificado. Luego tenemos el cheque oficial, que es el cheque del Banco Central de nuestro país, es lógicamente utilizado desde entidades públicas para movimientos públicos. Tenemos también el cheque de viajero. Este cheque es muy importante cuando tú sales de nuestro país y tienes la posibilidad de emitir estos cheques sin la necesidad de cambiar el tipo de moneda de donde estás. Por lo tanto, ocurren beneficios en cuanto a que ya no necesitas cambiar a la moneda, evitas estafas y demás circunstancias. Entonces, puedes tranquilamente utilizar esa chequera. Sin embargo, debes tener mucho cuidado porque es como tener dinero en efectivo. Entonces, para eso tú haces un trámite en tu banco para que te accedan a una autorización y tú tranquilamente viajas con esos cheques fuera del país. También tenemos el cheque de gerencia. Este cheque nos da la posibilidad de que sin tener cuenta corriente tengamos un cheque en nuestras manos. Un cheque donde se colocará el nombre de la persona o entidad o empresa que tú decidas y solamente tienes que tener cuenta de ahorros en tu banco, te acercas y el gerente o jefe de agencia de tu banco te girará ese cheque. ¿Cuánto ahorro de tiempo, de esfuerzo y peligro puedes obtener con este cheque? Significa que si tú estableces sacar una cantidad muy grande de dinero, no necesitas llevar una mochila ni nada por el estilo. Aquí ocurrió en una ocasión, mataron a un padre y a un hijo por el hecho de retirar muchos fondos del banco y no tener la precaución de pedir un cheque de gerencia de esta manera. Mira, esas muertes se hubieran podido evitar si es que se hubiera optado o si hubiera, tal vez no conocían ellos este cheque de gerencia y se hubiera evitado estas muertes. Entonces, como ven, son documentos muy importantes que debemos conocer todos para poder
mantenernos muy bien económicamente, físicamente, socialmente. Pero también tenemos los documentos comerciales no negociables. Estos son los documentos que a su presentación no significan cambios económicos monetarios, pero sí una información. Entonces tenemos el principal a la factura. La factura es el documento común que se establece en nuestro país para cualquier actividad, sea una compra, una venta, un pago de algún servicio, pero hay que emitir la factura. Ese es un documento de respaldo que nos permite conocer en qué estamos gastando, nos permite establecer evidencias, establecer también documentación para la contabilidad, porque la contabilidad se vale de estos documentos para poder hacer sus registros. Mira qué importante. Y entonces la factura es un documento que contiene los siguientes datos: el nombre del cliente, el número de factura, que tiene que ser secuencial en original y por lo menos una copia. Debe contener el número del RUC. ¿Qué es el RUC? En nuestro país es el Registro Único de Contribuyentes, formado por 13 dígitos: 10 de la cédula del representante legal de la empresa, más 3 dígitos que le asigna el Servicio de Rentas Internas para su funcionamiento. Además, este RUC nos sirve para establecer las fechas de pago de nuestros impuestos, a los cuales estamos exigidos cumplir. Tú miras el noveno dígito y el RUC nos establece la fecha exacta de cumplimiento de esas obligaciones. No pueden faltar estos datos en una factura, además de contener los datos de la imprenta donde fueron desarrollados. Para que te puedan realizar unas facturas, es necesario que tú estés en línea blanca. Esto quiere decir que se accede a la página de rentas internas y tú miras allí. Si tienes alguna obligación pendiente, no te pueden dar la autorización a la imprenta para que te elaboren facturas. Pero si tú estás bien en todos tus pagos, en todas tus obligaciones, tus impuestos, pues tienes derecho a que te realicen las facturas que tú necesites. Si tú excedes en el número de facturas al pedir y no las utilizas, es necesario dar de baja esa documentación, que bien lo puedes hacer por internet, para que no tengas todo ese sobrante de facturas en la empresa o en tu casa. Es necesario dar de baja, comunicar al SRI y estás tranquilo con esa documentación. Para anular una factura, tú necesitas grapar la original y la copia de esa factura. Si no, no se puede realizar la eliminación. Tú debes archivar secuencialmente, porque en caso de una revisión del SRI, si te falta una numeración, usted debe responder por ella. Podrán tener una sanción administrativa para ti. Entonces hay que ser muy organizados, no solamente los contadores. Y bueno, la razón es esta, de que en áreas que no son contables, por ejemplo acá en la institución donde se dicta una carrera técnica de sistemas, en un gran porcentaje de los estudiantes no les gusta estudiar contabilidad. ¿Por qué? Porque se mantienen normas, organización, reglas, las cuales a muchos jovencitos no les gusta seguir, pero a los contadores, bueno, nos obligan y ya estamos acostumbrados. Pero si tú puedes tener una buena organización, mira cuánto te puedes ahorrar de esfuerzos, de problemas. Entonces es necesario que todos sepamos. Tenemos que colocar también un IVA, que es un impuesto al valor agregado, que en nuestro país es del 12% en este momento, obligatorio dependiendo de la actividad que estás desarrollando. Pero es necesario contener todos estos datos. Te decía también de la imprenta. Es necesario contener los datos de la imprenta en algún lugar de la factura. No se establece exactamente en qué lugar, pero sí debe constar, generalmente en letras más pequeñas, el nombre de la imprenta, el RUC de esa imprenta, la autorización que nos dan hacia nosotros, la fecha de caducidad de esa autorización. Con esos datos podemos contabilizar esa factura. Bueno, luego tenemos la nota de venta o RICE. Esta nota de venta
se la hace para personas que tienen un movimiento menor en cuanto a su actividad de ventas. Entonces el SRI establece que estas personas no tengan que reportar mensualmente, perdón, mensualmente el reporte en un formulario del IVA, por ejemplo, acompañado de la retención en la fuente, porque es necesario cuando se hace facturas también realizar un trámite eh, homologando esa factura, donde se calcularán porcentajes que tenemos la obligación de compartir con el Estado. Se establece una relación cruzada para beneficio de la persona a quien se le está cancelando. En lo que es RICE no hay esta retención. En este RICE están empresas, personas, entidades que no deben facturar, no deben tramitar con IVA. Entonces, tiene unas características similares a la factura, pero con esta condición que les expliqué. Tenemos también una nota de débito, nota de crédito. La nota de débito es un documento que nos indica que han restado, han disminuido valores a nuestro saldo. Es muy importante tener este documento para evidenciar y reclamar en caso necesario el motivo de la disminución. Generalmente en los bancos, en el estado de cuenta, nos entregan estas notas de débito que disminuyen y las notas de crédito que aumentan a nuestro saldo. Es así como, por ejemplo, si tú necesitas una chequera, no es que vas y pagas el valor de la chequera en ventanilla, no, te debitan. ¿Cómo te comunican? Con esta nota de débito. Entonces hay diferentes circunstancias por las cuales te pueden debitar. Por ejemplo, por mantenimiento de cuenta, porque te hicieron una multa de un cheque protestado, por el mismo cheque protestado, por un crédito que tú estás cancelando, por una autorización que tú has dado para cancelar de agua, luz, teléfono, internet, etc. Y las notas de crédito por préstamos que te ingresan a tu cuenta, por equivocaciones o errores bancarios. También notas de débito podrían disminuir por esa razón. También puede ser porque alguien te pagó intereses en el banco, intereses ganados. Entonces, estas notas de débito y crédito tendrán el modelo, el esquema de acuerdo a la entidad. También tenemos por otro lado el comprobante de ingreso, que son documentos que se suman a los principales. Por ejemplo, podrías juntar una factura con un comprobante de ingreso. Ese comprobante de ingreso tiene la nominación, el esquema, el membrete de la empresa que está pagando. Entonces tiene doble evidencia. Es muy importante por organización en la empresa que se haga este comprobante de egreso o comprobante de ingreso. Otro documento que podríamos mencionar son las notas de depósito. Muy importante, muchísimas personas no saben cómo llenar una papeleta de depósito en un banco y piden apoyo en los guardias, en alguna persona, se confían de algún desconocido que podría provocar alguna